Máquinas de infantería. Un tanque de última tecnología, armado, revestido de acero y en movimiento. Durante más de 4000 años, los ejércitos han recurrido a la movilidad en combate para atacar al enemigo donde y cuando menos lo espera. Las unidades móviles de combate han tomado muchas formas. Los carros de guerra antiguos, la caballería pesada medieval y ahora el carro de combate. Pero la evolución de esta tecnología ha estado llena de altibajos. Es la era del caballero, es virtualmente invencible. A lo largo de la historia, los diseñadores de armas han buscado la combinación perfecta de blindaje, velocidad y potencia de fuego. Han dejado volar su imaginación. Ningún proyectil que dispares va a detenerlos y sabes que vienen a por ti. Y han creado una forma de combatir nunca vista en la historia. Es un holocausto en el campo de batalla. Su objetivo, la creación del vehículo de combate armado definitivo. Máquinas de guerra. En la guerra de infantería, las fuerzas móviles son el corazón de toda máquina bélica. Y lo que mejor hacen es lo que siempre han hecho, extender su fuerza a grandes distancias. Y hacerlo más rápido que la infantería. En los conflictos bélicos actuales, el tanque estadounidense Abrams M1A2 es el rey. Es una de las máquinas de combate terrestre más grandes y complejas que jamás se han visto. Su aplastante potencia de fuego y un blindaje formidable lo sitúan al frente de la evolución de la tecnología de carros de combate. Hay 3 factores primarios que determinan el diseño de tanques, y son el tamaño del cañón, lo bien protegidos que estén y lo rápidos que sean. El diseño de cada uno de ellos requiere decisiones y elecciones. La decisión de dotar al Abrams de un enorme cañón y de un blindaje muy grueso hace que sea un tanque más pesado y con menor maniobrabilidad. Estos sacrificios, hoy día tan familiares para los diseñadores de tanques, ya determinaron el diseño de los primeros carros de guerra hace miles de años. ...1457 a.C. Megido, Oriente Medio. 2 grandes ejércitos se enfrentan en la primera batalla de carros de la que se tiene constancia. Las fuerzas móviles de Egipto, lideradas por el faraón Tutmosis III, hacen pedazos a sus oponentes cananeos. Gracias a su velocidad y a su valor, consiguen capturar más de 1000 carros enemigos y obtienen una victoria aplastante. El carro de guerra egipcio es una máquina de combate invencible del mundo antiguo. No es el primer carro, pero es el más eficaz en muchos aspectos. Combina principios simples pero efectivos. Los caballos proporcionan movimiento. Las ruedas de 6 radios, fuerza y velocidad. Y el arco, potencia de fuego. 1000 años antes del carro egipcio, encontramos este pesado carro de batalla con 4 sólidas ruedas de disco. Pero los egipcios buscaban un tipo diferente de máquina de guerra. Una plataforma rápida y maniobrable, desde la que poder lanzar flechas a la infantería enemiga con mucha precisión. Este deseo llevó a los diseñadores por un camino concreto. El carro egipcio era un vehículo de combate. Y al igual que con todos los vehículos de combate, lo que quieres es que se desplacen con suavidad para tener la mayor precisión posible a la hora de disparar tus proyectiles. Uno de los recursos que permitió a los egipcios desarrollar una plataforma de fuego que se desplazara de manera nivelada fue el diseño de las ruedas, que tenían 6 radios y estaban envueltas en cuero a modo de neumático. Del mismo modo, la plataforma sobre la que iban el conductor y el arquero era elástica para poder absorber los golpes.
Otro de los secretos de su éxito se puede apreciar en un lugar insólito: un hipódromo de trote en Pensilvania. Estos carros de carreras, llamados sulkys, han sido diseñados por ingenieros técnicos pensando en la movilidad y la velocidad. La tecnología de los sulkys es muy competitiva. Cada detalle está pensado para obtener una mayor ventaja en carrera. Así que los sulkys son ligeros, menos de 27 kilogramos. Además, los tubos que conforman la estructura son elípticos, igual que las alas de un avión, para reducir la carga aerodinámica. La ligereza es esencial para la movilidad, y con un peso de unos 35 kilogramos, los carros egipcios son casi tan ligeros como un sulky moderno. Pero todo esto tiene un precio. El carro no tiene ninguna protección, de manera que su tripulación de 2 hombres, conductor y arquero, está desprotegida y depende tan solo de su velocidad y de su potencia de fuego. No es porque no quisieran proteger a los individuos que iban en él, sino porque no creían que fuera necesario, puesto que suponían que el carro debía luchar alejado del ejército. Estaban pensados para abrir fuego desde la distancia. De manera que para la tripulación, la movilidad de la plataforma es cuestión de vida o muerte. Los diseñadores egipcios aceptan el desafío y dan con un diseño innovador y muy efectivo. Sitúan el eje en la parte de atrás de la plataforma, lo que aumenta su capacidad para cambiar de dirección en combate. Estos carros tenían que ser capaces de girar y de detenerse en muy poco espacio, justo donde otros carros perdían el control o se balanceaban. Pero los cambios de dirección rápidos aumentan el riesgo de que el carro vuelque. Los ingenieros egipcios prevén este peligro y dotan a sus carros de una distancia entre ejes de 1,75 metros, lo que les permite hacer cambios bruscos de dirección sin volcar. La tecnología antigua ha creado una plataforma de fuego muy maniobrable y con un diseño que le permite luchar contra la infantería enemiga dentro del radio de acción de su arco. Conforme las tácticas de carros evolucionan, en muchos lugares los comandantes comienzan a usar estas máquinas de maneras diferentes. Y como resultado, vuelven a fabricarse carros muy grandes. En definitiva, el carro tiene demasiadas limitaciones como arma. No se puede hacer uso de él en terrenos irregulares o pantanosos, y es muy caro de fabricar y mantener. En tiempos del Imperio Romano, el carro ya solo se usa para carreras y ceremonias, ya que los ejércitos han descubierto un arma más flexible. Lo que acaba con el carro es el caballo. Esto puede parecer extraño, pero el hecho de combatir a caballo hizo que el carro fuera desterrado del campo de batalla. De modo que el animal ligero que antes tiraba del carro se ha criado para que sea más fuerte, y ahora puede llevar a un guerrero armado. En la China del siglo IV se tiene constancia de un invento que revolucionará el impacto del guerrero y de su caballo, ahora mucho más fuerte. El estribo es el artefacto que convierte al guerrero y a su montura en una unidad de combate mucho más sólida. Y más tarde, en la Europa medieval, los ejércitos usarán este dispositivo para cambiar las tácticas de combate y transformar a la caballería pesada en una plataforma armada de una potencia inmensa. ...1429, Patay, norte de Francia. Una batalla crucial para la despiadada guerra de los 100 años que enfrenta a ingleses y franceses. En Patay, la infantería inglesa no está preparada para un ataque. 1.500 caballeros fuertemente armados de la vanguardia de la caballería francesa se abren paso a través de las líneas defensivas y hacen que la infantería se ponga en fuga. La potencia del ataque de esta caballería pesada condena al ejército inglés a una derrota aplastante. Esta es la era del caballero, en la que el hombre que va a caballo con una fuerte armadura y con una lanza, y que usa tácticas de caballería, es virtualmente invencible. Durante siglos, el estribo de hierro le ha otorgado al guerrero una ventaja decisiva en cuanto a equilibrio y apoyo en combate. Una simple prueba demuestra la diferencia que supone.
Dos jinetes, uno con estribos y otro sin ellos, luchan en un duelo a garrote. El luchador de verde usa sus estribos para tener un mejor apoyo y golpear con más fuerza a su oponente. El jinete que va de marrón no puede competir y es desmontado de su caballo con mucha facilidad. Cuando el estribo de metal forjado se combina con una silla de montar y con la brida, esto da lugar a un nuevo guerrero. La caballería pesada medieval es un sistema completo de armas que reina sobre los campos de batalla europeos durante más de 500 años. En cuanto a su táctica, estos guerreros funcionan como un ariete. Se cree que atacan en línea, lo cual abre una brecha en el enemigo debido a la mera fuerza de la carga. El estribo permite al caballero adoptar nuevas técnicas de combate. Podía llevar equipamiento más pesado. Las lanzas que usaba pasaron de ser como una rama a ser casi como un árbol, lo que le permitía golpear con mucha más fuerza. Lo siguiente, la armadura. En el siglo XVI, cualquier guerrero que se lo pueda permitir va recubierto con una armadura de metal. Y es la estabilidad de su montura lo que le permite llevar esta protección extra. Su caballo también va protegido, pero la armadura de metal es muy pesada. Debe tener algún inconveniente. Hombre y caballo sacrifican algo de su movilidad a cambio de protección. El poder combinado de estos caballeros, conseguido gracias al estribo, cambia las tácticas de guerra medievales. Ahora el caballero puede llevar la lanza bajo el brazo y aprovechar la inercia del caballo y del jinete para golpear a su oponente. Diseñada para alcanzar la perfección como un arma ofensiva y blindada, la caballería se convierte en el vehículo de combate pesado de la Edad Media. La combinación de hombre y caballo, el caballero, es algo aterrador. Era como un tanque móvil. El tanque de su era. Pero pasarán siglos antes de que hombre y caballo se transformen definitivamente en una máquina móvil. ...1914... Primera Guerra Mundial... ...noroeste de Europa. Dos ejércitos se encuentran estancados a lo largo de una línea de trincheras de más de 800 kilómetros de largo. De este punto muerto defensivo surgirá un arma nueva y revolucionaria que cambiará la guerra para siempre. Con ambos ejércitos atascados frente a frente, los aliados buscan desesperadamente una solución para salir de este impasse. La cuestión es qué tipo de arma te permitirá romper ese punto muerto defensivo. Aquí entra en juego Winston Churchill, primer Lord del Almirantazgo y amante de la tecnología. Churchill está fascinado por una innovación que combina velocidad y protección: los coches blindados. Eran coches muy rápidos que estaban recibiendo mucha publicidad, y eso era algo que a Churchill le encantaba. De manera que apoyó la fabricación de coches blindados mejores y más rápidos. Los nuevos vehículos derrotan a la caballería alemana durante los primeros meses de guerra, cuando los combates son más dinámicos. Pero se atascan en el barro y los cráteres de los proyectiles del frente occidental. Hace falta un diseño nuevo y visionario. El punto muerto de las trincheras dio lugar a uno de los momentos clave de la historia. Y esa clave es esta: un instrumento agrícola estadounidense, el tractor, que tiene cadenas en lugar de ruedas para poder arar los campos. Y de esta manera, los ingleses empiezan a fabricar el primer tanque del mundo, Little Willie. El primer prototipo es una caja de metal muy primitiva que se mueve sobre cadenas importadas desde Estados Unidos. Es la tecnología de las cadenas la que tiene el potencial para cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, las primeras pruebas fracasan. El morro de Little Willie sobresale por delante de las cadenas,
de manera que si el tanque se mete en una trinchera, no puede salir de ella. Su diseño resulta ser un callejón sin salida. Y así aparece Big Willy con un nuevo y revolucionario sistema. Las cadenas llegan hasta la parte delantera del tanque y son lo suficientemente altas como para enfrentarse a cualquier obstáculo y superarlo. El secreto de este diseño radica en que las cadenas rodean toda la carrocería del tanque. Este diseño se adopta para que los tanques sean capaces de atravesar trincheras que en algunos puntos superan los 3 metros de ancho y de moverse por terreno desigual. La capacidad de Big Willy para aplastar las defensas se pone a prueba. Pronto se hace evidente que este gigante puede ser la clave para abrir una brecha en las trincheras alemanas. En septiembre de 1916, la nueva y revolucionaria máquina de guerra inglesa se lanza sobre un enemigo desprevenido. Debemos tener en cuenta que es un tipo de máquina que nadie ha visto antes. Y no solo los alemanes. La mayoría de los soldados británicos en el Somme nunca han visto nada parecido. Y empiezan a moverse entre la bruma del amanecer, cuando casi no puedes ver ni tu propia mano. Parece que se deslizan sobre el terreno, se mueven de una manera muy extraña. En lo que a los alemanes se refiere, llamaban a estas máquinas el diablo, y muy pronto por todas las trincheras se extendió el grito de «El diablo se acerca». Ningún proyectil que dispares los va a detener, y sabes que vienen a por ti. Pero una vez que los alemanes se recuperan del shock inicial, pronto se dan cuenta de que estas máquinas son vulnerables. Y para la tripulación de los tanques, la experiencia será un infierno. Ya estoy dentro, y no tengo sitio donde apoyar mis manos porque estoy entre la transmisión y el motor. Todo esto está muy caliente y ya tengo sensación de claustrofobia. El motor es una masa de partes móviles muy calientes. Uno se puede imaginar el calor que generan. Y todos los miembros de la tripulación están a menos de 1 metro de ellas. La única manera de comunicarse es usar una de estas. La tripulación no puede ver por dónde va, y tampoco pueden verse los unos a los otros, ya que lo único que se distingue son sus siluetas en la oscuridad. Tienen la cara cubierta con unas máscaras de cota de malla que les protegen de las esquirlas de metal que se desprenden de los componentes del tanque cada vez que éste recibe un impacto. Lo único de lo que te tienes que preocupar es del fuego de la artillería pesada, ya que la artillería es capaz de destrozar un tanque de la Primera Guerra Mundial. Se mueven a 4 kilómetros por hora y son un objetivo enorme. Solo cuando empezaron a abrir los tanques destrozados y vieron que tan solo quedaban las piernas y los pies calcinados de la tripulación, ya que la parte superior del torso había sido completamente incinerada en aquel infierno, esta gente se dio cuenta de que formaban parte de un tipo de guerra que nadie había experimentado con anterioridad. Estos pesados monstruos de metal son algunas de las plataformas de fuego menos ágiles que se han inventado. En el Somme, muchos de los tanques quedan atascados en cráteres de proyectiles o son destruidos por la artillería. Solo 1/3 de ellos consigue alcanzar las líneas alemanas. El tanque se ha diseñado con un solo propósito: penetrar en las defensas alemanas y permitir que los soldados aliados avancen. Pero en el frente occidental no consigue ser el instrumento que asegure la victoria. Existen numerosos problemas mecánicos y los estrategas militares no consiguen ver su revolucionario potencial. Pero su momento llegará. 20 años después, en la Segunda Guerra Mundial, el tanque se instituirá como un arma clave para la guerra. ...1940, Europa noroccidental. En solo 10 días, las divisiones de tanques Panther de Hitler se abren paso a través de los Países Bajos y Francia hasta el Canal de la Mancha. Es un triunfo para el tanque. En tan solo 2 décadas, los alemanes han tomado el relevo de los aliados y se han convertido en la superpotencia europea de carros de combate. Irónicamente,
una de las fuentes de inspiración de los alemanes es un oficial británico. El comandante J.F.C. Fuller del ejército británico es un visionario en cuanto al uso de los tanques. Fuller rechaza el concepto de tanque de la Primera Guerra Mundial como elemento que lidera a la infantería en combate. En sus escritos predice una fuerza formada completamente por tanques que atacan en masa. La visión de Fuller es innovadora y el enemigo pronto le presta atención. Irónicamente, Fuller no consigue vender su idea en Gran Bretaña. Tampoco lo consigue en los Estados Unidos. Pero los alemanes sí que leen sus trabajos. En concreto, un alemán, el general Heinz Guderian, el padre de las tácticas de caballería pesada alemanas. Es el quien desarrolla la idea de Fuller de crear divisiones de tanques que ataquen a gran velocidad, capaces de decidir batallas por sí mismos. Los Panther toman parte en las invasiones de Bélgica y Francia durante 1940. Los primeros modelos de Panther dan prioridad a la velocidad por encima del blindaje o de la potencia de fuego. Los alemanes crean un nuevo concepto de movilidad en el que los tanques avanzan a mucha velocidad acompañados de infantería y artillería motorizada. Los vehículos se mueven sobre cadenas y cada unidad blindada está conectada con la siguiente. Hay un factor muy importante al que puede que no le hayamos prestado mucha atención, y es la capacidad de un tanque para comunicarse con otro, y para eso está la radio. En 1940, la mayoría de los tanques aliados cuentan con radios que solo pueden recibir señales. Pero los tanques de Heinz Guderian cuentan con radios bidireccionales, de manera que los comandantes pueden coordinar sus fuerzas en el campo de batalla. A lo largo de 1940, los Panther alemanes demuestran ser más ágiles y consiguen superar a los tanques aliados, mucho más pesados, en casi todas las batallas. Pero entonces, en el frente oriental, en junio de 1941, se cambian los papeles. De pronto y sin previo aviso, las tropas alemanas se ven superadas por un adversario sorprendente. La cadena de sucesos que desemboca en esta situación empieza en la década de 1920, al otro lado del Atlántico. El inventor estadounidense J. Walter Christie es un antiguo piloto de carreras obsesionado con la velocidad. Su sueño es crear un tanque veloz y futurista, capaz de atravesar las líneas enemigas y de volar sobre las trincheras. Los tanques de Christie alcanzan más de 100 kilómetros por hora. Una velocidad con la que los primeros tanques solo podían soñar, ya que su sistema de cadenas era mucho más rígido que el de Christie y si se movieran a mucha velocidad, causarían serios daños a su tripulación. Christie inventa un innovador sistema de suspensión. Su secreto es muy simple. Las ruedas tienen un diámetro muy grande, como estas, y cada rueda se apoya en un brazo móvil que está conectado a un gran amortiguador. Esto permite que las cadenas se adapten a las irregularidades del terreno y que absorban los golpes. Aunque Christie es estadounidense, su propio gobierno rechaza su proyecto en tiempos de paz. De manera que Christie, muy avezado, busca otros compradores y vende su suspensión a los rusos, quienes usarán este sistema para crear el legendario T-34. Este es el tanque con el que se topan los alemanes en el frente oriental en 1941. Un joven ingeniero de Stalingrado, Mikhail Koshkin, fue puesto al mando del proyecto T-34 en Ucrania. La genialidad de la idea de Koshkin consistió en crear un tanque que fuera simple pero muy fiable. Un trabajador incansable en el campo de batalla. Muy seguro de su resistencia, él mismo conduce un prototipo a lo largo de más de 700 kilómetros hasta Moscú para que los jefes del Ejército Rojo lo examinen. El T-34 recibe su aprobación, pero el diseño de Koshkin no hacía ninguna concesión a la comodidad de la tripulación y su largo viaje en mitad del invierno le costó un precio muy alto. Koshkin condujo su tanque en pleno invierno. Las condiciones eran tan duras y el viaje tan largo que acabó por contraer una neumonía y murió.
Pero la muerte de Koshkin no detiene el impacto de su tanque en el frente oriental. La velocidad y la potencia de fuego del T-34 coge a los alemanes por sorpresa. Pero hay algo más que hace que el T-34 sea especial. Su blindaje defensivo hace que sea casi invulnerable. Por primera vez el blindaje está inclinado, lo que hace que el fuego enemigo rebote. El blindaje inclinado es un concepto innovador. La razón por la que el proyectil rebota es porque el grosor efectivo del blindaje aumenta conforme éste se inclina. Los primeros tanques se diseñaron como cajas sobre cadenas, con el resultado de que un proyectil enemigo tenía más posibilidades de traspasar su blindaje. Pero el blindaje inclinado le proporciona al tanque una mejor defensa. Su funcionamiento es el siguiente. Cuando el proyectil de un tanque enemigo impacta contra un blindaje perpendicular, lo perfora y es posible que mate a la tripulación. Si la placa blindada tiene una inclinación de 30 grados, el proyectil puede quedar incrustado en ella, pero no la atraviesa. Pero si el proyectil impacta contra una placa con una inclinación de 60 grados, este rebota sin causar ningún daño ni al tanque ni a la tripulación. El T-34 es el mejor ejemplo de efectividad del blindaje inclinado. La parte delantera tiene el morro muy afilado, y esto es posible porque todo lo que hace que el tanque se mueva, el motor, la caja de cambios, la dirección, todo está en la parte de atrás. El blindaje inclinado es hoy día un rasgo característico del tanque moderno. El morro del Abrams M1A2 es casi horizontal si se mira de frente, lo que lo convierte en un objetivo muy difícil. Si lo comparamos con el tanque británico Cromwell de la Segunda Guerra Mundial, veremos que su blindaje es mucho más vertical. Pero el carro de combate actual del ejército estadounidense no solo depende de su capacidad defensiva. También tiene más potencia de fuego que el enemigo gracias a su cañón de 120 milímetros y a su sistema de visión térmica. Durante la operación Tormenta del Desierto, era capaz de alcanzar a los tanques iraquíes desde más allá del radio de acción de estos. El Abrams recurre a un mayor radio de acción para superar la potencia de fuego enemiga. Es una táctica mortífera. Y similar a la que los alemanes usaron en la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar el dominio del T-34 ruso. Los alemanes diseñaron un tanque equipado con un cañón muy largo y preciso. El Tiger. Muy pronto, la sofisticada potencia de fuego del Tiger y el T-34 ruso se enfrentarán cara a cara en una de las mayores batallas de tanques de todos los tiempos. El resultado de este duelo decidirá el ganador definitivo de la batalla de la caballería de combate de la Segunda Guerra Mundial. 1943. Kursk, Rusia Oriental. Una de las más feroces confrontaciones de tanques comienza en el pueblo de Prokhorovka, cerca de Kursk. Alrededor de 450 tanques alemanes y 800 rusos se concentran en la cima de una colina. Te enfrentas cara a cara en una confrontación increíble. Es casi como un combate cuerpo a cuerpo con tanques. Tendríamos delante a cientos de tanques alemanes y cada tripulante ruso debía tener la sensación de que iban directamente a por él. Ni siquiera tienes tiempo para pensar. Tan solo cargas, apuntas y disparas. La sensación de vulnerabilidad se acentúa con la falta de visibilidad. Tan solo veo la ladera que hay frente a mí y muy poco más. Debían tener una terrible sensación de vulnerabilidad. Las bajas son muy numerosas. Nos podemos imaginar cómo los hombres salen despavoridos de sus tanques en llamas. Y sabes que en cuanto salgas al exterior, te van a disparar. Las bajas en ambos bandos son enormes. Es un holocausto en el campo de batalla.
Al día siguiente hay cientos de restos humeantes. Las cifras exactas se desconocen, pero se cree que más de 500 tanques son destruidos ese día en un único enfrentamiento que se convierte en la mayor batalla de tanques de la historia. Después de 7 semanas de combates encarnizados, se consigue detener la ofensiva alemana. Pero los rusos deben pagar un precio muy alto. Aunque los rusos pierden más tanques, a la larga la batalla de Kursk es más dañina para los alemanes, debido a que enfocan la ingeniería desde un punto de vista diferente. Si hay algo que caracteriza a todos los tanques rusos es que sus acabados son muy toscos. Y esto se ve con mucha claridad en la torreta del T-34, donde podemos distinguir las marcas del molde y de las soldaduras. Si comparamos los acabados de este tanque con los de aquel Panther alemán, vemos que el contraste es muy fuerte. Es como si esos tanques hubieran salido de la fábrica de Mercedes. Son unas máquinas hermosas. El Panther, con su impresionante cañón de 75 milímetros, es el tanque alemán más moderno sobre el campo de batalla de Kursk. Sin embargo, por muy hermosos que sean, Alemania es incapaz de fabricar los Panther a escala industrial. Tan solo se terminan unos 6.000 de estos carros de combate de precisión. Pero la tecnología rusa, mucho más simple y fiable, desarrollada según la idea de su diseñador, Mikhail Kushkin, permite a los rusos fabricar 40.000 T-34. Las tropas alemanas son detenidas por una cuestión de cifras. Para los ingenieros alemanes, la necesidad de construir tanques veloces para poder invadir países ha desaparecido. Su nuevo objetivo es defender a su patria de los ataques, de modo que la protección se convierte en su prioridad. Los alemanes desarrollan el King Tiger, con casi el doble de armamento frontal que su compañero más pequeño. Este es el tanque más pesado que presta servicio en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el grosor de su blindaje no puede proteger a la nación alemana de la invasión de las tropas aliadas, que cada vez están más cerca. Durante la Segunda Guerra Mundial, el tanque se convirtió en una fuerza muy poderosa. Los comandantes aprendieron a aprovechar esta arma tan contundente, cuya nueva movilidad transformó las posibilidades de la guerra. El cañón del tanque creció en cuanto a tamaño y capacidad mortífera, y como respuesta el blindaje se hizo más grueso. Al final de la guerra, el tanque había cambiado la visión de Christie de un vehículo de carreras armado por la de una máquina de combate definitiva. Y el símbolo de ese éxito es el T-34. Pero en las décadas que siguen a la Segunda Guerra Mundial, los tanques diseñados para librar batallas entre fuerzas equivalentes se enfrentan a un nuevo enemigo, a un nuevo tipo de arma antitanque. Lo cual hace que muchos se pregunten si el tanque, al igual que el carro, se perderá en la noche de la historia. ...1973... Un ataque sorpresa de los Estados Árabes a Israel desencadena la guerra del Yom Kippur. Las tropas acorazadas israelíes, que hasta entonces parecían invencibles, sufren unas bajas devastadoras. Durante 40 años, la mejor manera de luchar contra un tanque ha sido otro tanque. Pero esta vez, los soldados egipcios despliegan un arma inesperada y mortífera. Supuso la introducción de algo que cambió la ecuación en el campo de batalla. Me refiero a un arma antitanque ligera y portátil. Los tanques israelíes son destruidos por soldados equipados con misiles que se pueden transportar en una maleta y con granadas autopropulsadas. Desde la Segunda Guerra Mundial, los explosivos antitanque han sido un recurso para perforar blindajes cada vez más fuertes. Pero esto supone un salto cualitativo. Un sistema guiado y portátil equipado con una cabeza explosiva mortal. Conocido como proyectil de carga hueca,
Este explosivo está diseñado para cortar como un cuchillo el blindaje más grueso. Esto es una carga hueca. La parte superior está llena de explosivos. Esto está diseñado para que cuando la explosión tenga lugar aquí, esta tapa de cobre se funda y se concentre en un punto de aquí abajo, y eso permite que el metal líquido cause un daño mucho mayor en el objetivo. Es capaz de destrozar a la tripulación o de hacer que la munición que hay en el interior del tanque explote, lo que por supuesto acabaría con ellos. Pero el ataque del proyectil autopropulsado de carga hueca pronto será anulado por un contraataque. Los diseñadores de armas buscan un tipo de blindaje que sea capaz de soportarlo. 1969. Un científico alemán experto en armamento se topa con un descubrimiento increíble mientras lleva a cabo una investigación en Oriente Medio. Utiliza los restos de tanques destruidos para comprobar los efectos de sus proyectiles autopropulsados de carga hueca. Trabajaba yo solo, era el jefe del proyecto y hacía fotografías de todas las pruebas. Detona sus cargas huecas en las torretas de los tanques, con la esperanza de que perforen el blindaje y atraviesen el vehículo. Pero esto no ocurre, y cuando Hell revisa sus grabaciones, se da cuenta de que se ha producido una explosión mucho mayor de lo que él esperaba. Tras una investigación, descubre que las cargas huecas han hecho explotar cartuchos sin utilizar que habían quedado en el interior de la torreta. Hell se da cuenta de que estos cartuchos han neutralizado el efecto de sus cargas huecas. Una reacción mucho más fuerte había reducido la capacidad de penetración. Held había descubierto una nueva manera de blindar un tanque: el blindaje reactivo. El tanque israelí Blazer tiene alrededor de 40 placas de acero rellenas de material explosivo situadas en las zonas más vulnerables, el arco frontal y la torreta. Si el tanque recibe un impacto, se detona una de estas placas, lo que neutraliza la carga hueca y deja intacto al vehículo. Podemos comprobar cómo funciona mediante la comparación de los efectos de una carga hueca sobre un tanque con y sin la protección del blindaje reactivo. Dos bloques de placas de acero representan el blindaje de los tanques. Se coloca una carga hueca en lo alto de cada bloque. Detonaremos dos explosiones, una con y la otra sin protección. Se coloca una lámina de explosivo plástico entre la carga hueca y el bloque de acero, en un ángulo determinado que simula la posición de una placa de blindaje reactivo sobre un tanque. Cuando explote, la carga hueca detonará la lámina de explosivo plástico, lo cual afectará la propia explosión. Entonces podremos comparar el número de placas de acero perforadas tanto con el blindaje reactivo como sin él. Detonación en 3, 2, 1... ¡Fuego! ¡Fuego! Se ha liberado muchísima energía en ambas explosiones. En el primer montón no teníamos nada entre la carga hueca y la placa superior. La carga hueca ha hecho un agujero de entrada perfecto y la explosión ha perforado casi 6 placas, 15 centímetros de acero. Esta la ha atravesado casi por completo. Vamos a comparar este bloque con el que estaba protegido por nuestra imitación de blindaje reactivo. El agujero de entrada no está tan definido. Parece que ha encontrado algún obstáculo. Pero la carga hueca tan solo ha atravesado 3 placas, de manera que el blindaje reactivo ha reducido el impacto hasta casi la mitad. Si este ataque se hubiera producido sobre un tanque, creo que la protección de blindaje reactivo habría salvado las vidas de la tripulación. Esta tecnología es utilizada hoy día por la mayoría de los países que fabrican tanques. El ejército israelí fue el primero en adoptar este nuevo blindaje, lo que supuso el principio de su programa de seguridad para la tripulación.
Desde su experiencia en la guerra del Yom Kippur, los israelíes han dado prioridad a la seguridad de las tripulaciones de sus tanques, ya que para ellos el diseño de tanques tiene implicaciones tanto políticas como económicas. El tanque Merkava se diseñó después de la muerte de 2.500 israelíes, casi todos ellos tripulantes de tanques, durante la guerra de 1973. Para Israel, un país poco poblado, la pérdida de una tripulación bien entrenada es más grave que la pérdida del propio tanque. Los soldados escasean y los costes del entrenamiento son muy elevados. De modo que en el Merkava, la potencia de fuego y la movilidad están en segundo y tercer plano. A diferencia de la mayoría de carros de combate, el motor del Merkava está en la parte frontal, lo que constituye una barrera extra entre la tripulación y el fuego enemigo. La forma del tanque, aerodinámica y lisa, lo convierte en un objetivo difícil. Incluso la torreta se ha diseñado para que no sea un objetivo fácil. La parte superior de la torreta es muy estrecha, de modo que es muy difícil de alcanzar. Y, como se puede comprobar, el diseño es como el de una flecha, se proyecta hacia adelante. Si el tanque recibe un impacto, la tripulación tiene muchas posibilidades de sobrevivir, ya que la munición y los líquidos inflamables se almacenan en zonas separadas del habitáculo. Y tienen acceso a una salida rápida a través de una escotilla de escape en la parte trasera. Si mi tripulación recibe orden de abandonar el vehículo, pueden salir por esta escotilla trasera. La podemos abrir desde el interior. Tiene una palanca superior y otra inferior. De esta manera, la tripulación puede abandonar el tanque y dirigirse a un emplazamiento más seguro. El Merkava representa la punta de lanza de la seguridad en un campo de batalla cada vez más mortífero para el carro de combate. Debido a esta vulnerabilidad, los diseñadores de armas de hoy día pretenden desarrollar diferentes plataformas de fuego para diferentes tipos de guerra. El carro de combate continúa siendo la fuerza dominante, y el tanque estadounidense Abrams jugó un papel decisivo en las ofensivas terrestres durante las dos guerras del Golfo. El Abrams M1A2 es la quinta esencia del tanque pesado moderno, el resultado final de un siglo de evolución. Su enorme cañón de 120 milímetros cuenta con un telémetro láser. Y resistente, está protegido por numerosas placas de acero y cerámica, y también se le puede instalar un blindaje reactivo. El tanque Abrams es hoy día el carro de combate más poderoso del mundo. No hay ningún tanque que pueda hacerle sombra al Abrams en un enfrentamiento directo. Pero el hecho de ser el tanque más grande jamás fabricado también tiene consecuencias inevitables. Con 61 toneladas, el peso del Abrams es colosal, lo que hace que consuma casi 6 litros de combustible por kilómetro. Pero a pesar de estos inconvenientes logísticos, la idea de librar combates cara a cara entre dos ejércitos sin tanques es impensable. Si tienes en mente la idea de entrar en una guerra convencional contra un enemigo como por ejemplo Corea del Norte, necesitas un Abrams. Tienes que tener un Abrams. Los conflictos actuales enfrentan a fuerzas por lo general desiguales, ya que se lucha contra insurgentes, un enemigo invisible. Y los escenarios de los combates suelen ser áreas urbanas, en las que el gran tamaño y la reducida movilidad de los tanques los convierte en objetivos fáciles. Es evidente que el escenario de operaciones más peligroso para un tanque son las zonas urbanas. Cuantos más obstáculos, más posibilidades de que el enemigo te coja por sorpresa o te ataque. Debido a las limitaciones del tanque, los diseñadores de armas han desarrollado máquinas alternativas. El Striker, que ha estado en servicio en Irak desde el año 2003, es un transporte de tropas blindado que se mueve sobre ruedas en lugar de cadenas. Se usa como un taxi en el campo de batalla, capaz de transportar tropas de manera rápida y ágil. Su potencia de fuego y su blindaje son inferiores a los del Abrams,
y en Irak se demostró que es vulnerable a las bombas a pie de calle. Pero su ventaja radica en que pesa menos de un tercio que un carro de combate, de modo que se puede desplazar con mucha facilidad hasta las zonas conflictivas. Y en las guerras urbanas es mucho más ágil. El Striker puede circular por calles para las que el Abrams es incapaz de entrar, ya que es un tanque demasiado grande y potente. El Striker es el último eslabón de una larga tradición de plataformas de fuego ligeras que han evolucionado como respuesta a las demandas del campo de batalla. Desde el mítico Jeep, la piedra angular del transporte de tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el Humvee actual, que es un híbrido entre ambulancia, transporte de tropas y soporte de armas automáticas. Equipado con una M2 del calibre 50, su papel también se ha extendido hasta el combate urbano. Desde la era de los faraones, las ruedas de la guerra han girado bajo algunas de las máquinas de combate más destructivas que el mundo ha conocido. Y gracias al avance dinámico de la tecnología, las fuerzas móviles han evolucionado hasta ser capaces de atacar a grandes velocidades y desde grandes distancias. A lo largo de miles de años, estas máquinas han determinado los cambios en las tácticas de combate conforme los comandantes se han adaptado a sus características. El futuro de los combates terrestres seguirá estando marcado por esta formidable combinación de velocidad, blindaje y potencia de fuego.